es difícil explicar qué es el tiempo, ¿no? O es difícil explicar qué es la dignidad, es difícil explicar todas aquellas palabras de las cuales nosotros estamos generalmente habituados. Entonces, debo de confesar que para mí es muy difícil explicar algo que es obvio. Y es justamente responder a la pregunta, ¿por qué nos conviene ser moralmente buenos? Es una obviedad, pero intentaré hacer un pequeño discurso e intentaré explicar aquello que obviamente ustedes saben. Todo el mundo diría, obviamente me conviene ser bueno, obviamente no me conviene actuar de mal forma, pero la pregunta justamente es entonces, ¿por qué? Voy a hacer un pequeño discurso únicamente con el propósito de recordar algunos conceptos fundamentales, sin los cuales el argumento quedaría un poco suelto, quedaría un poco vacío. Y voy a decir de manera muy amplia nuevamente de qué va la ética. Voy a intentar responder por qué nos conviene ser buenos y por qué nos conviene ser buenos en este contexto histórico, en este contexto temporal, en este mundo de hoy en día en que vivimos. Y hablaré de la responsabilidad ética que tenemos todos aquellos que estamos implicados con las universidades, con la educación, con la profesión, con nuestras áreas propias de actividad profesional. Mis fuentes académicas, me he basado para esta conferencia sobre todo en dos autores. El primero es Simon Blackburn, es un filósofo inglés, de un texto que se llama Sobre la bondad, en editorial Paidós. La segunda es una filósofa con la cual ya he tenido contacto, he establecido algunos diálogos, la profesora de la Cortina de la Universidad de Valencia. Ella tiene varios textos importantes, sobre todo un texto que se llama Ética y Democracia Radical. Y mi tercera fuente es el texto de Bioética y Ciudadanía de María Teresa López de la Vieja, también tengo el gusto de haber platicado con ella, de la Universidad de Salamanca. Esas son mis referencias de lectura, son mis referencias bibliográficas, y siempre es importante, por aquello de que, para ser congruentes con lo que estoy diciendo o intentando aducir, por qué me conviene ser éticamente bueno, exhibir mis cartas, ¿no? Es decir, no dejar cartas sobre la manga, ni esconder fuentes, ni mucho menos. Entonces, esas son mis tres principales fuentes bibliográficas para la presente. Voy entonces con el primer apartado, con el primer espacio reflexivo. Esto no lo tengo que apuntar así. A ver, préndelo. Aquí está. Y ya lo mueves aquí. Vale. Adelante, adelante. Bueno, la primera pregunta refiere justamente a la cuestión del etos. Y recordemos que etos es ante todo una forja de carácter. Es decir, podemos comprender etos de manera amplia como la forma en que yo soy. Esa es una pregunta que generalmente se hace sobre todo a nivel de adolescencia, a nivel de prepas, pero que también nosotros ya como adultos la hacemos. Cuando estamos en un círculo de amigos, le preguntamos al otro, oye, ¿y tú cómo me ves? ¿Cómo crees que soy? ¿No? Es una pregunta que generalmente hacemos para el propio autoconocimiento o de la propia autocrítica. La respuesta a la pregunta de cómo soy, pues es muy fácil. Dime qué haces de manera habitual. Y lo que haces de manera habitual, eso es quién eres. ¿Me explico? Es decir, el carácter que tenemos o la forma de ser, eso es etos. De tal suerte que todos de alguna forma tenemos un carácter y por lo tanto todos de alguna forma tenemos un etos, tenemos una ética. La ética, el etos en su parte etimológica, sería justamente la forma de ser. Y la forma de ser es lo que yo hago de manera habitual. De aquí viene el concepto hábitos, ¿no? Hábito es lo que hago día tras día. Si tú me dices qué es lo que haces de manera habitual, ese es tu carácter y ese es tu etos. ¿Se comprende? Lo que haces día tras día de manera habitual te forja un carácter y este carácter justamente es tu etos. Etos entonces no se trata, evidentemente todos tenemos un carácter. Si alguien es enojón todos los días y todos los días se enoja y se encabrita por cualquier cosa, entonces decimos es una persona gruñona. Si una persona hace actos generosos todos los días, se convierte en una persona generosa. Si una persona estudia todos los días, pues se convierte en un estudiante.
Si una persona está de sedentaria todos los días, pues seguramente va a tener problemas de sobrepeso o algún problema de cuestión de salud. Y ese justamente es nuestro carácter. Ethos es la forja de carácter, pero cuando nos remitimos más entonces al ethos no solamente significa carácter, sino que tendría este plus, tenía este punch. Ethos es tener forja de carácter, es decir, tener valentía de formarnos un buen carácter. ¿Se comprende? Tener el valor, diría Kant, en el periodo ilustrado, de forjarme un buen carácter. Y ese es el problema, ¿no? ¿Cómo le hago para saber quién soy? Fácil, ve lo que haces día tras día. ¿Cómo le hago entonces para forjarme un carácter? Pues justamente ya entramos entonces a la tarea de la ética. La ética, para forjarse un buen carácter, el ethos, estamos en el siglo V a.C., decimos que tenemos dos grandes particularidades. Primero, conocernos y cuidarnos. La forja de carácter se hace entonces a partir del autoconocimiento y a partir del autocuidado. Recuerden de que la pregunta de quién eres, a dónde voy, quién soy, se refieren justamente a la pregunta del conocimiento. Esas preguntas, cuando hablamos de filosofía y hablamos de ethos y hablamos del conocimiento, pues son preguntas o son situaciones no de la filosofía, sino me remitiría más bien al mundo homérico, al siglo VII a.C. Porque esas dos frases eran justamente el oráculo de Delfos. Han escuchado hablar del oráculo de Delfos, ¿no? Donde llegaban para conocer el futuro, lo que les deparaban las eras, y estaban ahí unas doncellas, las famosas pitonisas, ¿no? Que estaban adentro del templo de Apolo. Llegaban y consultaban, y ya salía la doncella, se posaba sobre una piedra y empezaba a decir un montón de gritos y alaridos. Había otro cuate que estaba acá anotando y traducía lo que la sacerdotisa había dicho a partir del oráculo de Delfos. ¿Me explico? A la entrada del templo de Apolo estaban estas dos grandes inscripciones: conócete a ti mismo y cuida de ti mismo. ¿Qué significa entonces conocerse y cuidarse? Pues significa justamente, y ese sería el marco propicio para la forja del carácter, el cuidado y el autoconocimiento nos tendría que entonces conducir a no ser esclavos de otros. Una persona que no se conoce, que no se autocontrola y que no se cuida, recordemos que la palabra cuidar es la palabra curar. La palabra curar es la palabra proteger, es la que te brinda salud. La cura, la cuida, el no ser esclavos de otros, pero también el no ser esclavo de nuestras pasiones y no ser esclavos de nuestra ignorancia. ¿Me explico? Es muy fácil ser esclavo de otros, es muy fácil ser esclavo de nuestras pasiones, pero es mucho más fácil esclavizarnos de nuestra propia ignorancia. Estos tres elementos son justamente los que me permiten conocerme, pero atención, los que me permiten curarme. Me dice, alguien se cura en salud, alguien cura su cuerpo, alguien cura su mente. Consiste entonces en el cuidado de nosotros, de nuestras pasiones y de nuestra ignorancia. Pero el ethos no se reduce entonces únicamente al cuidado de sí, a la procura de sí, sino que esto tiene un impacto a nivel social. Un buen carácter, un buen ethos, un buen conocimiento y un buen cuidado de sí tiene como consecuencia el cuidado de la casa. Que nos están cuidando la casa. Cuando hablamos entonces del cuidado de la casa, es que la acción que yo realice repercuta justamente en que mi casa no se destruya, en que mi casa no se desmorone. Los sujetos que viven dentro de una casa, si tienen mal carácter, lo que va a ocurrir con ese hogar es que se va a destruir. Los sujetos que pertenecen a una institución, pongan el nombre que quieran, si tienen un mal carácter, va a contribuir a la destrucción de la institución donde colaboran. Si los sujetos de un país tienen mal carácter, recordemos que por mal carácter es ser ignorantes, es ser esclavo de otros, es ser esclavo de las propias pasiones, la casa donde habitan o el país donde habitan se comenzará a destruir.
¿Por qué México se está destruyendo? Porque los mexicanos, simple y llanamente, no tenemos carácter. No. Somos ignorantes, en general. Vean, y no lo digo yo por ofender, sino lo digo a partir de los datos del INEGI, donde el 80% de la población no accede a educación superior, donde la tasa de analfabetismo sigue siendo muy alta, donde para que una mujer pueda acceder a una educación superior hay que dejar el alma, el cuerpo y la sangre. No. Somos un país esclavo de otros. No. Esclavos de los Estados Unidos, esclavos de los europeos, esclavos de quien venga, ¿no? Vendemos todo. Y los demás somos esclavos de nuestras pasiones. No nos importa lo demás. El concepto es pusilánime. ¿No? Tal gobernador robó un montón. Ah, ya no nos lo esperábamos. El gobierno nos está espiando. Y hubo tantas muertas durante este mes en la Ciudad de México. Comenzamos a tener atole en las venas y el país se comienza a desquebrajar porque no hemos cuidado nuestro carácter, no hemos forjado un buen carácter y por lo tanto la casa se comienza a desmoronar. El concepto de moral justamente juega la misma situación. Moral es morada, es el cuidado de la moral. Entonces, el ethos en esta forja de carácter y en este cuidado de la casa, ese es el reto que tenemos ante la pregunta, entonces, si vale o no la pena ser buenos. Ese es el dolor de retos, ¿no? Pero el reto de la forja de carácter lo hacemos en un contexto de lo que se denomina era de riesgo. Para poder yo forjarme un buen carácter o para poder establecer mi carácter como tal, necesito ver justamente cómo está mi casa, cómo está mi país, cómo está mi entorno. Si yo descuido cuáles son los elementos básicos principales de los cuales mi persona y yo como sujeto me estoy desenvolviendo, es donde vienen los problemas. Intentaré hacer entonces una sintomatología de este ethos, de esta forja de carácter, de este cuidado de la casa en una obra de riesgo. Vivimos en un riesgo de características ecológicas, ya lo hemos mencionado. ¿Por qué ecológicas? Porque el ethos mismo, al momento en que destruye la casa, destruye la naturaleza. Los ríos se están extinguiendo, en Querétaro hay un río que ya está muerto, en Michoacán hay ríos que están muertos, hay lagos que están desapareciendo, la extinción de las especies se ha acelerado. ¿Me explico? Diría Diamond. Diamond es justamente el que propone que el riesgo ecológico se llama colapso. El texto se llama así, colapso. Diamond. Lo que Diamond plantea, es un antropólogo, por cierto, lo que Diamond plantea es que la pregunta de la ecología en nuestro contexto contemporáneo no es una pregunta sobre si vamos a reciclar botes de plástico, ¿me explico? O si vamos a dejar de consumir insecticidas, sino que la pregunta de la ética ecológica en la actualidad es: ya no hay nada que hacer, el daño ya está hecho. Es decir, aquello que nos contaban de que el mundo se iba a colapsar por un deterioro medioambiental ya no es futuro, es presente. El mundo presente se está colapsando. La pregunta no es qué voy a hacer para recuperar la naturaleza, sino qué vamos a hacer, qué carácter yo necesito para enfrentar un colapso ecológico. Vean lo que está pasando en las grandes urbes, en nuestro caso, en la Ciudad de México, con el problema del agua o con el oxígeno. ¿Me explico? Vivimos en un riesgo racial. El riesgo racial no es que no queramos a los negros, no es que no queramos a los mexicanos. El fenómeno racista que hoy con la entrada de Donald Trump se ha inflado, sino que hoy hablamos de algo más grave todavía, que es la eugenesia liberal. ¿Qué es la eugenesia liberal? La eugenesia liberal justamente consiste en que el desarrollo de las biotecnologías, Arnoldo Krauss acaba de publicar un texto maravilloso en la página de bioética de UNAM, es que ya tenemos, ya no tenemos, ya hay superhumanos genéticamente modificados. Es decir, podemos hacer nuevos seres humanos despojados ya de las anteriores enfermedades hereditarias, y entonces lo que se pierde es la ruleta rusa de la vida. ¿Qué es la ruleta rusa de la vida? El que gente con mucho dinero de repente tenía desventajas físicas y gente muy pobre de repente tenía chavos muy interesantes o mujeres muy interesantes. ¿Me explico? Con la eugenesia liberal, vaya,
no se necesita mucho para saber quiénes son los únicos que tienen acceso a este tipo de tecnologías, y son las personas que cuentan con super recursos económicos. Es decir, aquellos que controlan todo el capital también controlarán el futuro de la razón. Es decir, los pobres o las personas de base posiblemente ya no hacen falta. Antes hacían falta, hoy cada vez menos. Antes los países procuraban, pues, de alguna forma, pues, tener ahí a los esclavos, alimentarlos mal que bien porque los ocupaban. Hoy, con el avance biotecnológico, esto ya ni siquiera hace falta. Es decir, podemos observar noticias donde hay pandemias de poblaciones y de muertes por desnutrición, por falta de comida, y nadie se preocupa, justamente porque estas personas ya no son necesarias para la vida productiva. Es decir, ya hay máquinas que pueden sustituirlos, y las personas que tienen los grandes recursos pueden disponer de estos recursos para ser físicamente, intelectualmente, mejores seres humanos. Un riesgo bélico, la cultura del Thanatos. Hoy más que nunca lo que se valora no es el Eros. Esta tesis está basada en el texto de Eros y civilización de Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt. No sé si por allí te suena el nombrecito. Marcuse, en este texto de Eros y Thanatos, es el que presenta justamente esta tesis. La tesis es de que hemos desplazado al Eros, es más, sentimos aversión por el Eros y nos hemos acostumbrado a convivir con los elementos que nos autodestruyen. Nos escandalizamos si dos hombres se besan en la calle o dos mujeres se besan en la calle, pero podemos observar con facilidad cómo bombardean en vivo y en directo una ciudad y exterminan a una población. ¿Me explico? Es decir, vamos a ver una película donde hay un tío con un machete que está desollando a 1000 gentes y yo me estoy tomando tranquilamente un refresco y unas palomitas. Pero si se presenta algo, una expresión de amor diferente a la que yo estoy acostumbrado, entonces, en el caso de México, los que viven en el extranjero no se sepan, hubo marchas por la familia y todos vestidos de blanco, nada más les hizo falta su gorro de Ku Klux Klan, ¿no? Es decir, condenando la unión entre homosexuales y la unión a la diversidad sexual. Valoramos más la muerte que la vida. Vivimos en una zona de riesgo de características económicas donde todo el mundo se echa la culpa, la filosofía se rasga las vestiduras, los politólogos pegan de alaridos ante la corrupción, pero los economicistas, la parte económica, medrean en la santa inocencia de su área. ¿Me explico? Si la economía, si las ciencias económicas y administrativas son justamente para que las personas tengan mayor confort, y el 80%, y esto no lo digo yo, lo dice Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, el 80% de la población mundial vive en la pobreza, eso significa que todas las ciencias económicas y administrativas son un auténtico fracaso. ¿Qué pasaría si en el sector salud el 80% de las medicinas y atenciones médicas fueran un fracaso, doctor, y que solamente el 20% fuera eficaz? Imaginemos un hospital donde el 80% de los pacientes que se atienden día tras día ofrecieran. ¿Qué haríamos en ese hospital? Y meteríamos a 1000 gentes al bote. ¿Y por qué no hacemos eso con los economistas y los administradores? ¿Por qué no hacemos eso con la procuración de justicia? Porque son cuestiones que están en fracaso. No hay elementos humanistas y éticos que soporten a la economía. Vaya, la ropa sucia se va a lavar en casa, pero la administración del crédito en esta universidad ha sido un dolor de cabeza. Más y más que eso, ¿no? Lo digo ante la sinceridad y honestidad de nuestras autoridades. Vivimos en la era del riesgo de la cohesión social. No tenemos cohesión. No nos importa el otro. ¿Me explico? Cuando Sean dice, lo hago porque voy a ayudar a esa gente y esa gente va a ayudar a los demás, lo que está diciendo Sean el día de hoy en la conferencia no es la regla, es la excepción. Todos pensamos en estudiar porque quiero trabajar y tener una lana, pero no pensamos en los demás. No. Todos queremos captar la beca porque pues, me va a ser más importante, pero no estamos pensando en los demás. Y sobre todo, partimos de la ética social sin cohesión,
se llama moral egoísta. Vivimos en una ética del egoísmo y del totalitarismo de ultranza. Cuando la autora Hilda dice, el doctor Arellano es un súper chingón, porque sea, ya dije una palabra, y que me aguanté mucho, porque tiene 11 libros y ha publicado y viajó y hizo y demás. Digo que es falso, y lo digo, no son de broma, sino son de sinceridad, porque todo esto no es mío, no me pertenece. Estudié en primarias públicas, estudié en secundaria pública y estudié en universidad pública. El estudio que yo tengo fue porque yo era muy chingón, o porque hay un montón de personas que han trabajado, que han marchado en las calles para que exista educación pública. Porque pues, si en mi familia, pues yo vengo de casa de cartón. La primera vez que intenté entrar a Estados Unidos me agarraron 3 veces porque crucé el desierto de Mexicali. O sea, yo logré estudios por mi capacidad. No, porque hubo toda una sociedad y todo un movimiento estudiantil de 68 que defendió la universidad pública. Porque hubo profesores que se preocuparon por enseñarme. Pero no mérito tiene tu dedicación, Pero es una parte, no es el todo. A ver, quítame todo lo demás y ¿qué me queda? ¿Las ganas? O sea, yo puedo tener muchas ganas, pero sin educación pública no hago nada. Yo puedo tener mucha proyección y mucha capacidad intelectual, pero si mis profesores no se hubieran preparado, ellos en su momento, yo no hubiera sabido nada. Yo tengo y no lo digo por respeto, tengo 2 o 3 profesores que yo digo, este señor me cambió la vida. Y todos podemos decir lo mismo de eso. Vaya, tenemos papás. ¿Sí? Yo me metí a estudiar y primero se fue mi papá a Estados Unidos, luego regresó y luego se fue mi mamá a trabajar en el campo, a la pizca de algodón. O sea, lo que yo tengo es porque soy muy chingón. No me jodan. ¿Me explico? Ya lo voy a ver, me emociono. La cohesión social justamente es eso. La cohesión social es que el reconocimiento de mi humanidad me va en el otro. Yo soy yo por los demás. Lo que yo tengo no me pertenece. Y si no me pertenece, dado que es visto, favorecido y fortalecido por la sociedad en la cual yo me encontré, por lo tanto debo de replicar aquello y el beneficio que yo obtuve en su momento para las generaciones que vienen adelante. Resumiendo, ¿cómo podemos caracterizar entonces a nuestra era? Vivimos en la era del acceso, de las redes sociales, vivimos en la era de la pornografía, vivimos en la era donde yo convivo más en el Facebook que en un café, ¿no? Vivimos en la era del consumo, eso también es la tesis de Amartya Sen, 2080, ¿no? Ese numerito se replica. Economía, 20% todo, 80% nada. Consumo, el 20% consume el 80% y el 80% solamente alcanza a consumir el 20%. El conocimiento, solamente el 20% tiene acceso a formación superior y el 80% no. De las nuevas biotecnologías, de los derechos humanos, ¿no? Que nos han aburrido hasta al infinito, ¿no? Ya no tenemos ninguna comprensión sobre los derechos humanos. Pero la parte más importante, y esa es la tesis de la cortina en el texto Ética y Democracia Radical, es el de los nuevos protagonistas. Es decir, de las multinacionales, de la sociedad civil, de los ciudadanos. Hoy más que nunca se necesitan redes colaborativas, se necesitan participaciones conjuntas que provengan justamente a forjarse un buen carácter para el cuidado de la casa. Y entonces ya viene la pregunta. Ante todo este esquema, ante todo este horizonte de problemas, la pregunta es: ¿por qué debo forjarme un buen carácter? No solamente por qué debo de tener un carácter, el carácter todos lo tenemos, ¿no? Mal que bien. Uno dice de la cortina, unos más verdes que otros, ¿no? Pero ¿por qué debo forjarme no solamente un carácter, sino por qué debo de forjarme un buen carácter? ¿Por qué debo ser bueno? Y la respuesta, ustedes ya la conocen, pues es una obviedad. Porque nos conviene.
¿Por qué debo ser bueno? Y lo digo con la expresión más escandalosa del mundo, porque es rentable, porque ganamos, porque nos abarata costos económicos. Si yo hago las cosas mediante un buen carácter, si yo hago las cosas bien, vamos a ganar mucho más dinero. Si hago las cosas mal, vamos a perder dinero. Los que se roban toda la lana del país no se dan cuenta que no solamente están produciendo pobreza, sino que ellos mismos se están haciendo más pobres, porque tienen que estar escondiendo una riqueza que pueden disfrutar de manera social. Yo soy inmensamente rico, pero tengo que huir del país. Yo soy inmensamente rico, pero tengo que traer 1000 guaruras porque cualquiera me va a dar la madre. Yo soy suficientemente rico. El primer síntoma de que una ciudad se está pudriendo es cuando los ricos comienzan a salir del centro, se comienzan a refugiar en las orillas y amurallan sus habitaciones y sus casas. Vean dónde están las colonias más pipirisnais en cada una de sus ciudades. Hacia afuera de la sociedad y amuralladas. No están perdiendo riqueza. No están perdiendo esa posibilidad del disfrute de la riqueza material. Por supuesto que sí. ¿Y por qué abarata costos de sufrimiento? Porque hacemos que las personas no sufran. Y porque hace que también, en la medida en que las personas no sufran, hace también que nosotros no tengamos sufrimiento. ¿Por qué me conviene ser moralmente bueno? Porque me conviene. Y la conducta moral no es la conducta jurídica. No se trata de obedecer, cuando hablamos de forja de carácter, atención, no se trata de obedecer las leyes. No se trata de obedecer las leyes jurídicas. No se trata de obedecer las leyes religiosas, no se trata de obedecer las leyes cívicas, no se trata de obedecer las cuestiones técnicas, todas ellas son coercitivas externas, todas ellas me obligan, sino se trata de hacerlo por propio autoconvencimiento. ¿Me explico? Y eso nadie nos puede obligar. Tú tienes que obedecer las leyes. No quiero, o me cuido, o hago engaños, me cachan o caigo en desgracia del grupo político y me meten a la cárcel. Pregunten al Restrepo Gordillo en México, ¿no? Yo puedo ser la persona más religiosa del mundo, pero pues si me obligan y si estoy en un grupo religioso que va a atentar contra el sufrimiento de los demás, pues ya valió. Se trata de lo que yo haga, lo haga por propio convencimiento propio. Y ese es el centro de la moral. El centro de la forja de carácter es que nadie me puede obligar a actuar bien. Nadie. ¿Lo ven? Nadie. Es decir, yo no sé ustedes cómo van a actuar, incluyéndome por supuesto, el día de mañana, después de esos cursos, porque nadie nos va a ver y nadie nos va a obligar. ¿Me explico? Es una cuestión de total y completa convencimiento personal y autonomía. Si ustedes se preguntan ¿por qué debo ser bueno? La respuesta y las acciones, de esas acciones yo no tengo control, ni nadie. El único que se va a responsabilizar de actuar bien pues somos nosotros de manera personal, con responsabilidad, con conciencia y con libertad. Y no olvidar entonces que si no optamos porque nos conviene ser éticamente buenos y nos forjamos un carácter, lo que va a provocar son pérdidas económicas, corrupción, apatía y desesperanza. No vean sus países latinoamericanos de origen, porque las personas han optado no por ser buenos, sino han optado por no serlos. Y las consecuencias justamente son estas, ¿no? Y lo que provoca es desconfianza. Ya no confiamos en la universidad porque se va a volar la lana, ya no desconfío en los estudiantes porque no van a hacer la tarea, ya no confío en el profesor porque su título va a ser piratón, ya no confío en la policía porque me va a pedir mordida, ya no confío en el cura porque va a violar a mi hijo, ya no confío en el vecino porque ya no confío.
la pérdida de la casa. ¿En qué consistiría, y aquí voy cerrando, la responsabilidad de la bondad moral? ¿Cuáles serían para nosotros, a mi juicio, voy a retomar algunas tesis del doctor Rui Pérez Tamayo, respecto de cuáles serían los puntos claves para la forja de un buen carácter, sobre todo para los que estamos investigando cuestiones de ética, sobre todo para los que estamos en medios universitarios, sobre todo para aquellos que estamos en cursos internacionales, sobre todo para aquellos que tenemos una actividad profesional. Forjarnos en conocimiento. Si no nos forjamos en conocimiento, no solamente vamos a ser malos investigadores, malos profesores, sino vamos a ser profesores inmorales. Tenemos que formar críticamente, a enseñar a pensar, darle autonomía a nosotros, formar en la justicia y equidad, y sobre todo formar en la gratitud, porque lo que yo tengo no me pertenece, sino que la ética es una ética de comunidad, es una ética vinculante, donde la forja de carácter es un problema, es un reto y es una responsabilidad de todos nosotros. La pregunta, por lo tanto, ¿por qué me conviene ser éticamente bueno? ¿Y qué voy a hacer yo para ser éticamente bueno? Pues creo que es el reto de todos los que estamos aquí y de este propio curso del credo. Actuar entonces racionalmente significa cooperar, enseñar sobre la bondad, y yo supongo que en todas las áreas el actuar moralmente nos daría un respiro en tiempo de desilusión. Hay que formarnos, hay que actualizarnos, hay que investigar y hay que transmitir. Esos serían los ejes fundamentales de la forja de carácter. Si no me formo, si no me actualizo, si no investigo y si no transmito lo que sé, no solamente me convierto en un mal investigador, en un mal profesionista, sino en un investigador y en un profesionista inmoral. La tarea es entonces transitar de ese egoísmo estúpido a la cooperación inteligente. Kant tenía un texto, o tiene un texto fundamental, que dice: incluso hasta en un pueblo de demonios, con tal de que estos no sean inteligentes, saben que es mejor cooperar entre ellos que dividirse. Hasta en un pueblo de demonios, con tal de que no sean estúpidos, saben que es mejor actuar de buena forma que de mala forma. Muchas gracias. No sé si quisieran hacer alguna pregunta al doctor. Doctor Arturo, por favor. Intuyo la respuesta conociendo tu estructura institucional, pero precisamente conociéndola quisiera que me aclares. ¿Qué opinas de esta tendencia nueva, parece, de algunos países, como creo que México tiene copiar, de estructurar la formación de sus estudiantes para ser productivamente eficaces, sin preocuparse en sus bases formativas, ¿no? Que dominen áreas de desempeño mercadotecnico, digamos, que les permita producir mucho y bien, rápido, y quizá bajo costo, pero sin preocuparse por su estructura formativa general. Creo que lo que se escucha. Sí, vaya, la consecuencia no es, vaya, lo que está ocurriendo no es novedoso. Una persona que se forma únicamente en habilidades y en ser productivo no sabe dónde va. Incluso ni siquiera sabe por qué produce y ni siquiera sabe por qué trabaja, ¿no? La escena más patética es del obrero o del contador o del administrador que llega a casa después de una jornada de 8 horas de trabajo, se deja caer en el sillón, agarra el control remoto de la tele y le va pasando canal tras canal, tras canal, tras canal, tras canal, tras canal, tras canal, y se convierte en fastidio y no le importa nada, ¿no? Y lo que va a ocurrir justamente es el desmoronamiento de la casa. La mayor parte de las personas que trabajan hoy en día, y a lo mejor a nosotros nos ha tocado hacerlo, llegamos así,
agarras el control, pero ya no ves nada. Estás simplemente pasando canal tras canal tras canal hasta que te gana el sueño, medio te duermes y al día siguiente vuelves a repetir nuevamente el ciclo, ¿no? En la antigüedad Grecia, a este fenómeno recibía el nombre de idiota. Idiota es el que no tiene opinión. O sea, idiotizado totalmente. Y entonces, evidentemente, en una sociedad de idiotas, donde lo único que saben es tener actividad productiva, pero la actividad productiva ya no tiene una finalidad, son actividades sin finalidad. Cuando le quitas a cualquier actividad la meta, el objetivo, la finalidad, todo lo demás se desestructura. Cuando ocurre justamente la pérdida de la finalidad, la pérdida del objetivo, y únicamente formas en actividad profesional, lo que surge es el idiota. Y el idiota es el que ya no puede digerir nada. Le presentas tú un texto crítico y ni siquiera puede leer 2 líneas. Le presentas tú una obra de arte y ni siquiera puede durar 3 segundos viéndola. Le presentas tú un buen vino y le da lo mismo si le das un buen vino, si le das Tonayá, ¿no? Le presentas tú la opción de un viaje internacional o quedarse en su casa y va a estar en su casa echado. Vaya, todo queda en el mismo plano. La masificación se hace presente y por lo tanto el idiota es el que ya no da cuenta de nada. Y lo único que consume es el reciclaje. Las personas que tienen una actividad productiva únicamente están encaminadas a producir por producir sin finalidades, lo único que consumen para autosostenerse es el reciclaje. Es la comida vomitada y vuelta a comer para poder vomitarse y volverse a comer. Vean la cultura. El nuevo disco de banda no sé qué. Pero es el nuevo, pero todos suenan igual. La nueva película de no sé quién, y es lo mismo. La misma escena, es el mismo inicio, es el mismo desarrollo y es el mismo final. O la historia famosa de telenovela o de cualquier programa de televisión o cualquier serie, es lo mismo. Lo mismo. Entre más like sea todo, mejor. ¿Por qué? Porque no hay opinión. Porque no hay meta. Y entonces lo único que nos queda es la cultura del reciclaje. Y reciclamos entonces todo. Nadie es necesario y nadie nos hace falta. Todos somos prescindibles en la cultura de la producción por la producción. Porque sé que si yo te corro a ti, hay 20 más afuera, que va a ser exactamente lo mismo que tú. Y no me importa. ¿No? Y entonces la educación también es producción en masa. La escuela de calidad es la que titula el 90 o el 100% de los estudiantes. ¿Y qué hacemos los profesores ante una política de esta? Pues pasamos a todos. Oye, ya admitimos esto en el PNPC y ya no, y si no se titula, nos sacan. Pues ya como que presente, ya que se titule, ¿no? Porque no hay objetivo, todo es producción. Y los pasados investigadores, es que si yo estoy en el SNI, me pasa, tengo que tener tantos papers, me faltan tantos, o tantas conferencias para los estímulos, y entonces la misma conferencia le pongo 4 nombres diferentes. Gracias. En este sentido, el carácter crítico, responsable y autónomo que tenemos los comités de ética fracasaría si no lo hacemos extensivo esto a la comunidad, ¿verdad? Claro. ¿Cuál sería la mejor forma? La educación. Yo por eso estoy aquí. Yo creo que por eso la iniciativa ética del Caribe es lo que pretende. Vaya, el diploma de conocimiento que tienen ustedes o que han adquirido ustedes en este año, si se lo guardan, se va a pudrir. Lo tienen que sacar. ¿Me explico? Lo tienen que replicar. Y replicar como lo han recibido. ¿Y cómo lo han recibido? Perdón que lo diga, de manera gratuita. El conocimiento del CREI que todos ustedes han tenido durante un año, lo han recibido de manera gratuita. Lo tienen que replicar de manera gratuita. En gran medida. ¿No? Teniendo en cuenta que la educación es una de las formas más ocurridas para generar una reflexión ética, que obviamente también puede ser propia, pero pensando en una comunidad es una de las formas. A su opinión, ¿cuál podría ser
otra forma u otra técnica para generar esa reflexión como un compromiso a la comunidad. Porque a lo mejor ahorita, bueno, éramos los que seamos, ¿no? Somos 8 a lo mejor. Estamos con el compromiso y generamos productos y demás. Pero ¿qué pasa con el compañero de trabajo? ¿Qué pasa con el vecino? En donde pues, no vamos a ir a lo mejor a evitar propiamente, pero ¿de qué manera podríamos generar esa reflexión? Justamente porque no se puede obligar, tiene que haber libertad. Con las experiencias personales, que puede haber. Nadie va, lo que dije, nadie va a obligar a otro a ser bueno. Pues, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Pues actuar de la mejor forma. Como un ejemplo. Actúa de la mejor forma y verá las consecuencias en tu actuar, ¿no? Ahora, claro, en el ámbito de la contingencia, no me quiero poner existencialista en este momento, pero evidentemente, cuando dices que me porto muy bien y cada vez que me porto muy bien me atacan y se aprovechan de mí, ¿no? Rosa de Luxemburgo, esta heroína, cuando va a ser asesinada, cuando va a ser fusilada por sus propios compas, ¿no? Que los había apoyado en todo el proceso de revolución, declara una frase: ultra nemo posse obligato, y que Michel Foucault retoma. El ultra nemo posse obligato es nada más allá me obliga. Nada más allá me obliga. ¿Qué está diciendo Rosa de Luxemburgo? Que actuó bien, que se comprometió en la lucha, que le entró a los catorrazos y que al final los que la traicionaron fueron sus propios colegas. Lo que está diciendo es: actué bien y con eso basta. Las consecuencias de los demás ya no están a mi alcance. Lo que haga el otro ya no lo puedo controlar yo. ¿Qué es lo único que puedo controlar yo? Mi propia acción. Nada más allá me obliga. Es el actuar sin esperanza. Es el actuar sin esperanza. ¿Por qué? Porque yo actúo moralmente, no coercitivamente. ¿Qué debo de hacer? Pues ve tu contexto, ve tu lugar de trabajo, ve tus compañeros, ve tu familia, ve tu círculo de amigos y tú vas a actuar. Pero lo que actúes es lo que se va a replicar. Es tu contexto. Oye, es que las calles están bien jodidas y bien grafiteadas. Es que son por los gringos. Pues no, yo no hay ningún gringo que interrogando calles, ¿no? Son los que están allí los que lo hacen. ¿Sí? Muchas gracias. Salvador, ¿piensas van a llegar a las 12? ¿A mediodía? Tengo el programa. Dice la programa. 2 minutos de tiempo. Y vamos a Así recibir. que tenemos un 10, 15 para una pregunta, un problema. ¿Contigo? ¿Afuera? ¿Puedo poner un caso? ¿Sí? Siempre me gusta poner. Una vez aquí en la Facultad de Filosofía, pregunté a una filósofa, pero, ¿por qué es útil tus teorías? Y ella me dijo, ¿útil? No son útiles las teorías. Este debe ser útil, ¿no? Es la ética. Ok, una pregunta. Este se trata de un caso de un paciente samoano, de Samoa. Un médico en Hawái, muy conocido, estaba, el filósofo en Hawái, amigo del médico, estaba tratando a un joven de 25 años de Samoa con cáncer en su pierna. Fueron metástasis plural de este cáncer y no hubo ninguna manera para evitar su muerte. Es bien conocido que los samoanos muestran mucho más deferencia hasta la autoridad que los de la cultura occidental pueden aguantar. Como estaba normal, toda la familia extendida se reunió en el hospital para hablar con el médico sobre la condición de este joven. El médico recomendó una amputación del pierna para prolongar la vida del joven un mes, quizás.
El padre del joven, quien fue además el jefe de esta comunidad de Zamora, dio su consentimiento inmediatamente y el joven indicó que estaba de acuerdo con la operación de amputación. Más tarde, cuando estaban haciendo los preparativos para la operación, el joven, ahora solo con el médico, dijo al cirujano que no quería una amputación porque no quisiera vivir sus últimas semanas discapacitado. Pero aún más, no quería que su padre se enteró de que el joven ha impugnado, relatado, desafiado el juicio de su papá. Las consecuencias sociales de romper esta relación entre él y su familia y su papá es peor que una amputación. Así que ha sometido a una amputación, no por su propio consentimiento informado, sino para evitar romper relaciones con su familia. ¿Me explico? El médico cirujano está pensando en mentir a la familia, diciéndole a su papá que el joven ya no es candidato para este tipo de cirugía debido a su condición. ¿Es bueno mentir del médico? ¿El médico debe mentir a la familia de un paciente? Me gusta poner preguntas para el filósofo. Philippa Foot declaraba que en efecto los filósofos siempre nos gusta poner casos hipotéticos o dilemas morales con la única pretensión de no lograr una respuesta satisfactoria. Era así como que la intencionalidad de este tipo de problemas va dirigido más en dos niveles: a intentar probar que existen dilemas que no tienen salida, cuando la realidad en ocasiones se nos presentan múltiples salidas para poder resolver cierto tipo de problemas morales. Y cuando un problema no tiene solución, con un problema moral, la solución que le demos tiene consecuencias negativas de una forma o de otra, deja de ser un problema moral. ¿Me explico? Deja de ser un problema moral porque estamos justamente ante una situación extraordinaria donde la moral queda en suspenso y lo que se necesita, por lo tanto, realizar, ya dependiendo de la realidad concreta de la cual se trate, es o evitar el menos daño, y si no se puede evitar el menos daño, asumir cierto tipo de responsabilidades. Pero la moral ahí se desaparece y nos encontramos entonces al umbral de la existencia, ¿no? de la crudeza de la existencia, que era justamente lo que planteaba Sartre cuando planteaba sus dilemas morales, que no tenían salida, que no tenían solución efectiva. En el caso que tú presentas, Bob, justamente tiene este doble filo. Por una parte, existe el problema moral del médico que va a intentar mentir para no ocasionar un futuro daño, pero la mentira en sí misma es reprobada por cuestiones morales. Pero el mismo caso, que es un dilema moral, hace que aquello que consideremos como bueno, como el hecho de mentir, se ponga justamente entre paréntesis. Estamos en otra esfera, no estamos en la esfera del juicio moral, del juicio moral normal, sino estamos en el terreno de la ponderación. Pero si debemos ser éticos, Ya. ¿cuál es el ético en este caso? Por eso. ¿Mentir o no? Es que no es un problema. Atención. Cuando se plantea un problema cuya solución resulta contradictoria, se deja de hablar de moral
y aparece el problema de la ponderación moral, de la deliberación moral, que no está en el terreno de la moral, no está en el terreno de la acción normal, que es la tesis de William James, creo que es William James, ¿no? Sino estamos ya en el terreno de una ponderación de un caso que habría que ver cuál es el hecho real. Pero como el caso que presentas es un caso hipotético, puede ser señalado como un caso justamente para hacer débil la tesis que en situaciones normales nos indica que debemos de actuar bien. No sé si me estoy poniendo muy filosófico o estoy intentando dar la respuesta. No puedo dar la respuesta porque no es terreno del juicio, de la acción moral en situaciones normales. En situaciones normales, evidentemente que me toca actuar bien. En situaciones anormales, la moral como tal desaparece y lo que entra es la ponderación del juicio crítico por parte de los que actúan. Así que no importa si el médico mienta o no. Como es una cuestión anómala, se pone entre paréntesis y es cuestión de decisión por parte de los implicados. Así que mentir es éticamente aceptable y no mentir es éticamente aceptable. La acción moral del comportamiento moral correcto se da en situaciones normales. Cuando hay situaciones anormales, como un estado de guerra, por ejemplo, por supuesto que las normas morales se ponen entre paréntesis y lo que queda es la ponderación entre los implicados. Ahí hay dos participaciones. Bueno, yo partiría en relación a esta situación de una premisa, ¿no? Que la ética no es un dilema entre tomar una decisión entre lo correcto y lo incorrecto. Si parto de esa premisa y decimos que mentir es incorrecto, pues ese dilema no me lo debo yo plantear. Entonces no debería mentir. Sin embargo, la ética, concebida como la concebimos, sería tomar una decisión entre dos posibilidades correctas. Si yo le dijera al paciente y a su familiar, mire, amputarlo o no amputarlo no cambia el destino de la persona, igual va a morir, la calidad de vida es lo que va a variar. Entonces ya no miento, lo puedo amputar o lo puedo no amputar, pero su desenlace final va a ser el mismo. El tiempo que tarde, vamos a recurrir a otra alternativa. Yo soy muy pragmático, ¿no? Un tanto diferente a la cuestión filosófica de lo hipotético. Vamos a recurrir al otro recurso, que serían los cuidados paliativos. Mientras se da el desenlace final, ¿verdad? Que es inevitable, va a morir, amputado o no amputado va a morir, pero va a morir en este tránsito final con una calidad de vida más adecuada, más llevadera. Entonces ya no mentí. Tomé una decisión entre dos decisiones correctas. Sí te puedo amputar, que es correcto, puedo no amputarte, que también es correcto, pero mientras el desenlace se presenta, recurro a esta otra situación que me permite apoyarte en este tránsito final. Gracias, doctor. Sí, Pues aquí yo lo que veo es que el doctor se encuentra en un dilema ético que requiere una consultoría para poder derivar en una acción que tome. Aquí, por ejemplo, pensemos que el doctor ya no es quien fue el consultor y el que trató de ayudar a que se tomara dicha decisión y le plantea lo que el doctor acaba de plantear. El doctor se encuentra entre la ética que él tiene y la ética que tiene la familia y la ética que tiene el doctor Arellano. Muchas éticas diferentes aplicadas a un solo caso, como decía muchas morales. Al final de cuentas, la ética del médico, después de consultar a los demás, determina que su deber último es con el paciente y es a quien debe respetar. Si la intención del paciente es quedar como una unidad completa, que no quiere separarse ni desprenderse de lo que sea su pierna, aunque esto suponga, y entendiendo el paciente, que suponga un alargamiento de su vida, que no porque le corte la pierna quiere decir que va a mejorar su calidad de vida en esos meses que viviría además. En la opinión en la ética médica, la de
decisión sería respetable. Y si por eso mentir a la familia es una opción, pues yo creo que podría considerarse con el fin de respetarlo. Muchas gracias. Ingeniero, Nada más me gustaría oír, doctora Arellano, por la definición de mentir. Lo sé y mientras no me lo pregunten. A ver, doy un paso atrás. Cuando hablamos de cierta normatividad moral, no mentir, no hacer daño, no sufrir, ¿no? Todas estas situaciones, están legitimadas o están justificadas a partir de la idea de bondad. Es decir, no engañar, no mentir, no falsear la verdad, no ocultar, ¿no? Es mejor que engañar, que ocultar, que mentir, ¿no? Y la pregunta es el por qué. Porque las consecuencias nos hace sufrir. ¿Me explico? Y nos hace perder. Y decir la verdad nos hace ganar. Pero esta justificación de no mentir, de decir la verdad y de no engañar, es legítima en todo momento en situaciones normales. En situaciones anormales, es decir, una situación anormal es cuando tengo dudas sobre si al momento en que oculte la verdad, el resultado no va a ser de bondad, sino va a ser de sufrimiento. Porque lo que está soportando la norma moral de no mentir y de decir que no es bueno mentir y que es mejor decir la verdad, es el sufrimiento que puedes ocasionar. ¿Me explico? Por norma general, cuando yo engaño, hago sufrir. Pero hay momentos en que esa norma, que está legitimada por la cuestión de bondad, se pone en duda. Es decir, se convierte al revés. Si digo la verdad, voy a dañar. Tengo mi padre malo, es real. Cáncer terminal con metástasis. Y él tiene ganas de vivir y dice, voy a hacer todo porque quiero seguir viviendo. Hijo, me voy a morir. Ya mañana pronto. Sí, papá, ya te quedan 10, 9. Estoy diciendo la verdad. Pero ¿qué resultado va a tener? A ver, este hecho deslegitima que no decir la verdad es malo, deslegitima la experiencia de que por lo general o en condiciones normales no engañar es bueno. Este hecho excepcional deslegitima la norma, no la deslegitima, sigue vigente. Solamente que en este caso en particular, por eso la metodología que defendemos en Querétaro, la Escuela Casuística de Querétaro, es de que en cuestiones de bioética, en cuestiones de análisis, hay que analizar el caso puntual. Pero los casos puntuales, los dilemas morales que presentan, son cuestiones extraordinarias que requieren de esta reflexión ética. Evidentemente, si yo le digo, en condición normal, ¿es bueno que yo asesine? Pues no. Allí voy a ponderar, pues no hay ponderación. Allí tengo que ser muy crítico sobre si voy en la calle y me voy a agarrar matando personas. Pues no, evidentemente no. Pero en una situación de excepción de guerra, donde me voy escondiendo en las casas y llevo a mi chiquillo allá atrás protegiéndolo, ¿es bueno o es malo que mate? ¿Me explico? Pero el hecho de que yo esté en una situación de guerra y que en efecto tenga que matar, deslegitima la acción, la consideración de que matar por matar es malo, ¿la deslegitima? No, estamos por fuera de la moral. Estamos en el ámbito de la ponderación. Pero la ponderación y los casos complejos no deslegitiman el hecho de que debo de comportarme con bondad. En condiciones normales. En condiciones anormales, pues no lo sé. Porque lo que sustenta una norma moral no es la norma moral en sí, sino la justificación de evitar el sufrimiento, de no hacer el daño por hacer el daño. A ver si no meto mucho ruido. Hace poco me decía, estábamos en una discusión con mis dos becarios ahorita del verano de investigación. Decía, es que
Alguien que le gusta los toros dice, pero es que yo trato muy bien al animal y lo tengo en el cerro y lo doy de pastar y luego lo llevo a la plaza de toros y pues ahí sí nos divertimos y lo matamos. ¿Me explico? ¿Por qué se quejan si ustedes también los matan y se los comen? Y yo le decía, bueno, entonces habría que preguntarnos, ¿es bueno matar a un animal para alimentación? ¿Bajo qué condiciones? Ahora, ¿es bueno que mi diversión dependa de matar a un animal? ¿Es bueno que yo mate a un animal para vestirme? ¿En qué condiciones? ¿Es bueno que yo mate a un animal para gritar y embriagarme y decir que es arte? Es que el ser humano tiene necesidad de comer, por eso mata animales, ¿no? Y el ser humano también tiene necesidad de divertirse, por eso también matamos animales para divertirnos. ¿Bajo qué condiciones? Y es entonces sí donde requiere de todo un... A ver, la ética no es una receta. La ética no es una serie de normas a nivel de receta. La ética ni siquiera le importa la felicidad de las personas. La ética lo único que te hace es que te da marcos propicios, marcos reflexivos, y en ese sentido la teoría sí funciona. La teoría no es impráctica, la teoría ya es praxis. Para mí es un sofisma la división entre si es teoría o si es práctica. No, teoría es práctica. Teoría es práctica. La ética lo que te hace es que te da marcos propicios para que tu acción sea, y lo tengo que decir con honestidad, lo más plausiblemente posible. No estoy diciendo lo más verdadero, no estoy diciendo que le vas a dar en el blanco, sino que te voy a dar una referencia donde tienes mayor plausibilidad de que hagas las cosas bien. Es decir, ¿qué significa plausibilidad? Mayores elementos que garanticen que tu acción es buena. No es fórmula mágica, no es garantía. Aprendamos. ¿No? Son marcos propicios de reflexión para mi acuerdo. Siguiendo un poco lo que dice el doctor Arellano, pues justamente recordando que la moral tiene un grandísimo enfoque moral de las conductas que son buenas o malas moralmente, hablando. Entonces, a lo mejor aquí es mal visto comerse a los perros, pero en China, en algunos lugares, ¿no? Digamos que ese es un precepto moral, como ejemplo, a lo mejor como nada. Ahora, yo sí tengo un poquito de la diferencia entre ética y ética aplicada, pero en otras cosas sí coincido. Teniendo en cuenta que la ética es reflexión propiamente de nosotros mismos y también son estos marcos referenciales con las teorías éticas, en conceptos y demás, es una cosa. La ética aplicada justamente tiene un mayor énfasis en el ámbito resolutivo, también un marco de solución, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que con base en la pregunta del doctor Paul, él está pidiendo una respuesta con base en ética aplicada. Obviamente puede haber una reflexión ética y es necesario, ¿no? Pero la ética aplicada con base en la resolución. A lo mejor yo podría decir, con base en la ética de la virtud aristotélica, es mejor propiciar la virtud de la confianza en la relación médico-paciente, por tanto, se debe promover o no se debe promover, ¿no? ¿Qué sé yo? O una casuística, un utilitarismo, cosas que ya hemos visto en el curso. Otra de las cosas también es lo racional de lo razonable, que si no me equivoco eso también lo vimos en el curso. Racionalmente yo puedo ser coherente en la resolución de una respuesta. Sin embargo, lo razonable, que es también algo que decía el doctor Arellano, tiene que ver con situaciones extraordinarias. Si me dice mi cultura que es malo mentir, y efectivamente, si no, no confiaremos en nosotros, estaremos desconfiando todo el tiempo, es una cuestión implícita ya en la sociedad. Lo razonable en cuestiones extraordinarias o que ya empieza a chocar algo sin actuar de otra manera, que creo que tiene que ver mucho con lo que decía. Entonces, bueno, la respuesta para el doctor yo creo que tiene que ver ahora. Desde una ética puede haber ponderaciones y puede haber estructuras de justificación desde diferentes éticas y metodologías. Desde una ética aplicada puede haber ya resoluciones más impulsadas, creo, hacia lo que podría ser bueno o
Y otra cosa, yo también podría decir, desde mi percepción, tendría que ser de esta manera. Por ejemplo, desde mi percepción, yo soy el médico que tiene que tomar la decisión como agente moral y envidia, por ejemplo, por salvaguardar el bienestar de mi paciente, que finalmente es una cuestión limitada, nada más de tiempo. Creo que mucho depende en la formulación de la pregunta. Este fue un caso real, y creo que por varias ocasiones es necesario que el médico entienda, pero se puede decir que ahorita este paciente está muriendo, amputar su pierna va a ponerlo en depresión, va a afectar su humor y así que no es buen candidato por la amputación y así que no es mentira. Sería una cuestión razonable de Formulación tenemos que. ¿Quién es la presidente? Sí, tenemos una ultimísima participación porque si no nos quedaría poquito para su receso. Entonces, por favor. Yo solamente creo que no se puede sobredimensionar el tema de la garantía, porque eso no lo hace más ético, ¿no? Al menos es igual que si se quita el anillo para parecer soltero, la gana para parecer más joven. Es la trascendencia no dentro del tema. No le está haciendo daño a nadie con esto, le está ayudando al paciente. Entonces uno no puede maximizar tanto el que si es ético o no mentir, porque entonces ninguno podríamos ser éticos, porque todos mentimos hasta el número de zapatos para que no. Son cosas no elementales. Eso no me hace más ético, ¿no? No, los cimientos que se me dice la seguridad o no, cimientos que tengo 30 o 28, eso no me hace más ético, ¿no? Yo pienso que dentro de la causística, que me parece muy válido, yo condeno, válido todo lo que dice, hasta donde llego, pero no creo que pueda reducir la mentira que sea o no. Okay. Pues muchas gracias. Le damos un aplauso.